Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Una iglesia que no se va a quedar quieta, una iglesia no estática. Podemos estar seguros que esa va a ser la iglesia del Papa Francisco. Eso lo ha distinguido siempre a Bergoglio. Un gran jesuita, un hombre de una excelente formación y sobre todo es un hombre de acción. Si leemos los escritos del Papa Francisco, vamos a ver siempre esa preocupación de ir a las fronteras de la pobreza, de la exclusión, de los que están más alejados de Dios. Él siempre fue una persona que tuvo mucho coraje y mucha valentía para plantearse frente a los poderosos y decir lo que pensaba. La voz de los que no tenían voz era el cardenal Bergoglio. Un hombre, una especie de santo del desierto y un gran gestor brillante, una mezcla que normalmente no es tan común que se dé las dos cosas, ¿no? Pero el corazón cultural de Argentina es Buenos Aires, conocida como la París de Sudamérica. Es una ciudad cosmopolita que se destaca por el estilo europeo de su arquitectura y su rica vida cultural. Pero también es una ciudad de contrastes marcados, donde la pobreza y la delincuencia consumen a barrios enteros. En el siglo XX, millones de inmigrantes llegaron a estas costas en busca de una vida mejor. Entre ellos se encontraba el futuro padre del Papa Francisco. Mario Bergoglio llegó desde la región piamontesa de Italia. Él y su esposa se instalaron en Flores, un barrio en el que vivían muchos otros inmigrantes. Fue en este hogar donde criaron con amor a una familia de 5 hijos. Un chico común, no sobresalió en nada, ni en más ni en menos, muy educado, muy pulcro. Fue una escuela pública. Sus padres eran de una familia modesta y, bueno, Bergoglio, ese es el apellido, era muy amante del tango. Sus pasiones predilectas en el tango fueron Carlos Gardel y Ada Falcón. La vieja calle donde le codijo. La pasión del joven Bergoglio por el tango solo tenía parangón con su amor por San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol porteño que todavía admira. Casualmente, el club fue fundado por el padre Lorenzo Massa, un cura que llegó al corazón de la juventud porteña. Era el equipo de su barrio, era donde su padre los llevaba de chicos a jugar al básquet. Y tiene que ver también con la identidad porteña, ¿no? Con la identidad de Buenos Aires. Al joven Jorge le gustaba el fútbol, el tango y pasar el tiempo con sus amigos. También tenía una novia con la que le gustaba pasar el tiempo. Pero una tarde, inesperadamente, descubrió las semillas de la vocación religiosa exactamente aquí, la Basílica de San José de Flores. Sintió que Dios iba a la búsqueda de él, ¿no? Fue un momento, cuenta que él iba a ir a salir a una excursión con sus amigos. Antes de eso va a una iglesia y se confiesa, y en ese momento, con un sacerdote de mucha espiritualidad, en ese momento siente tan fuerte la vocación que no sale con sus amigos, porque ya no, como que su vida había hecho un cambio. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiata. Io non ero lo stesso, avevo sentito proprio
come una voce, una chiamata. Ero convinto che io dovevo diventare sacerdote. Cuando sintió la llamada hacia el sacerdocio, Bergoglio estaba graduándose de técnico químico. Poco después entró en la Compañía de Jesús. Su convicción como un joven seminarista jesuita se fortalecería cuando su vida se vio amenazada por una neumonía que le provocó la pérdida de parte de uno de sus pulmones. Cuando estuvo a punto de morir ya era seminarista, ya había empezado. Y ahí cuenta una cosa muy linda, dice que tuvo un sufrimiento muy grande, realmente tocó el fondo del sufrimiento y que todo el mundo le decía, no te preocupes, ya va a pasar. Eran frases que no me servía para nada. Lo que sí me sirvió, vino una monja a visitarme y le dijo, estás imitando a Jesús. Y eso, el sufrimiento de Jesús, eso sí le sirvió para aplacar el dolor. Y su momento de vocación, sí, lo cuenta como una cosa muy fuerte, muy importante. Más de 4 décadas después de que entró por primera vez al seminario, el arzobispo Jorge Bergoglio de Buenos Aires ascendió al Colegio de Cardenales de la mano del Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. ...2001... La economía de Argentina estaba en crisis. Devaluación, altos niveles de desempleo, un gobierno derrocado, disturbios en las calles. Para el cardenal Bergoglio, su tarea era simple: proteger a los inocentes y reconfortar a los que sufrían. Pedimos ser custodios de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles y no tienen qué comer, son desalojados, no tienen techo, los hermanos que están solos. Hacer la paz es hacernos cargo de esos hermanos. Cuando ya olvidamos a los hermanos que están sufriendo, ya sembramos una semilla de violencia. Bergoglio siempre decía que los pobres y la gente que queda en la calle, él decía al costado del camino, se vuelve invisible. Y Bergoglio siempre le dolía, terminamos no viéndolos, forman parte de un paisaje ignoto. Entonces él se preocupaba porque abriéramos los ojos para tenerlos en cuenta. Yo estaba acá sentada. Adiós, padre, y me bajaba y le saludaba. Y se iba él. Y me decía a lo último, rece por mí. Aleluya. Es que siempre le digo lo mismo, porque él siempre me decía, reza por mí. Sí, también siempre ha sido igual, ¿no? Es muy preocupado por el problema, digamos así, del hombre, ¿no? Es preocupado por las injusticias o por la pobreza. Digamos, recorrió mucho los barrios de Buenos Aires, siempre, también en San Miguel, pero que sí que ha recorrido mucho y conoce y aprecia, y la gente lo quiere mucho además, ¿cierto? La verdad es que él fue siempre una persona que le gustó conocer la realidad caminándola. Uno lo encontraba en los barrios, nunca fue un sacerdote de escritorio. Para mí, especialmente, era una persona común y corriente, porque yo viajaba con él en el subte, hablaba con él y venía en la parroquia, salíamos a caminar en los pasillos con él. Entonces era nuestro cura, uno más de los curas del barrio, uno más cura villero para nosotros. La verdad me duele haberlo perdido. Él cualquier cosa y le llama a Bergoglio, que Bergoglio siempre da una mano, que Bergoglio siempre está escuchando. Bergoglio tenía una frase que usó más de una vez: la iglesia tiene que estar en las fronteras.
Entonces a los sacerdotes les decía, no tienen que llamar a la gente a los templos, sino salir ustedes a donde está la gente. Bergoglio fue criado por su abuela materna. El gran amor que le tuvo influyó notablemente en su preocupación por el cuidado de los ancianos y los moribundos. La abuela lo ha marcado muchísimo y él tiene una gran admiración, un gran cuidado para los ancianos. Siempre dice que la sociedad no debe descartarlos, debe cuidarlos, atenderlos. Tiene una fuerte preocupación. En una sociedad egoísta, siempre a los mayores se los trata de tener guardados. Porque o molestan, o están achacados, o están enfermos, o en la misa. Yo quisiera decirles que es una injusticia llamar a los mayores clase pasiva. A pesar de que solo tenía 36 años, sus colegas jesuitas estaban tan impresionados con él que lo nombraron provincial de toda la Argentina. Pero el joven cura enfrentaba grandes desafíos. Era un momento muy difícil porque en el 73, en ese año, si no me falla la memoria, tuvimos 4 presidentes y en el 76 los militares toman el poder. Así que a Bergoglio provincial le tocó uno de los periodos más difíciles de la historia argentina. Sus años como provincial de los jesuitas y luego como rector de Teología y Filosofía en el Colegio Máximo de San José revelarían la personalidad y la capacidad de liderazgo del futuro Papa. Parece que si hay un tema que en él viene subrayado es la misericordia. Bergoglio es capaz de perdonar lo que uno mismo quizás no perdonaría. Un hombre espiritual, un hombre de mucha oración. Nosotros nos levantábamos a las 6:30, 7 para ir a misa. A esa altura Bergoglio ya había rezado y ya le había lavado la sábana y las toallas a 150 jesuitas en lavarropa, ¿no? Pero ya lo había metido, lo había sacado, lo había colgado y nosotros recién empezábamos a intentar ponernos de pie, diríamos así. Él nos enseñaba a ser amigos en serio, no meros compañeros de trabajo. Amigos, tenemos que querernos, tenemos que estar juntos, especialmente en los momentos difíciles. Nadie pensaba que Bergoglio ocuparía un lugar importante en la iglesia. Pero su humildad llamó la atención del cardenal Antonio Corracino de Buenos Aires. En 1992 lo nombró obispo auxiliar. 5 años después, Bergoglio sería arzobispo y líder espiritual de la ciudad que amaba. Había recibido una casa muy grande, muy capaz, muy linda en su calidad de obispo, pero que la había recorrido y la encontró llena de elementos, frazadas, alimentos no perecederos. Entonces, ¿qué hizo? Salía con las mantas, los elementos y los iba repartiendo. El Señor viene a inaugurar su reino. Con su humildad y mansedumbre nos desinstala de todo sueño cómodo de poder y vanidad eclesiásticos y nos invita a volvernos disponibles a estar al servicio de los demás. Y era el arzobispo de Buenos Aires, la máxima autoridad de la Iglesia argentina. Y el primer impacto fue que él atendió personalmente al teléfono, sin secretarias. Eso fue un impacto, dijimos, pero a tal punto que los colegas extranjeros me preguntaban, ¿pero estás segura que es el cardenal? ¿No será un asistente? Todos lo hemos encontrado por las calles de Buenos Aires. Yo lo encontré en el subterráneo, en el metro, más de una vez, y intercambiamos unas conversaciones. Era un hombre que nunca tuvo automóvil cuando fue arzobispo y nunca aceptó que se lo llevara en taxi o en coche a ningún lado, porque él decía, los medios públicos a mí me permiten
encontrarme con la gente y entender lo que la gente está viviendo. La influencia del cardenal Bergoglio se extendió más allá de Buenos Aires. Cuando Benedicto XVI fue a Aparecida, Brasil, Bergoglio estuvo a cargo de redactar uno de los documentos más importantes de la Iglesia en el Nuevo Mundo. El trabajo pastoral en Buenos Aires fue aún mucho más poderoso que sus palabras. Que para él el centro de Buenos Aires no era la Plaza de Mayo, donde estaba o reside el poder, sino más bien la periferia de la ciudad. Él, como obispo de Buenos Aires, buscó siempre que esos lugares un poco olvidados por el poder sean realmente el centro. Eso no solamente ayudó a que la gente de estos barrios viva mejor, sino también a que el resto de la ciudad de Buenos Aires mire a estos barrios de otra manera. Yo le digo, ¿por qué venís a la villa? Son esas preguntas que yo siempre le hago. ¿Para qué venís en la villa? ¿Por qué venís en la villa? Y él decía que le gusta tener a los pobres cerca, porque los pobres le ofrece el corazón. En su labor para revitalizar la Villa 21, un barrio marginal en donde los taxis no se atreven a entrar y la policía tampoco se anima, el padre Di Paola, que trabajaba allí para Bergoglio, fue amenazado por la mafia de la droga. Entonces fui el otro día y dije, mire, carnal, me han amenazado de muerte. Y creo que puede ser serio. Bueno, entonces él se agarró la cabeza, me acuerdo que se sentó, y me acuerdo la frase primera que le salió fue decirme, la verdad que le voy a pedir a Dios que si tiene que pasar algo, me pase a mí y no a vos, me dijo. De inmediato, Bergoglio se aseguró de que todo el mundo conociera la labor de Di Paola, haciendo públicas las amenazas. El respaldo público salvó la vida de Di Paola. Así que realmente fueron momentos difíciles, pero uno nunca se sintió solo, porque los amigos, la gente de la villa, la gente también de otros lados, la gente de la sociedad en general y sobre todo el obispo, estaba al lado de uno. En esta ciudad se explota a trabajadores en talleres clandestinos. En esta ciudad se rapta a las mujeres y a las chicas y se las somete al uso y al abuso de su cuerpo. Se las destruye en su dignidad. No gastemos nuestra ternura en cuidar y atender mascotas, dejando de lado el hambre de los chicos. Pero todos tenemos que luchar por nuestros valores y por defender el hogar, por defender la vida, por defender los valores cristianos, defender nuestros chicos, por defender a los chicos que están por venir, por defender a nuestros ancianos, por defender a nuestros enfermos. Hoy yo he venido acá para dar un signo de que tenemos que luchar para defender y acompañar a nuestros enfermos. Alguien me preguntó cuál sería la cualidad más destacable. Es difícil, pero una es la sensibilidad. Estar atento al otro, estar sensible, escuchar lo que necesita el otro. Él trabajó mucho en las cárceles, no se sabía mucho. Iba mucho a los hospitales, iba a los hogares de ancianos. Entonces hacia un acercamiento al que lo necesita. La imagen de Bergoglio como un hombre lleno de amor y compasión por los menos privilegiados se evidencia en su costumbre de lavar los pies de los sufrientes de Buenos Aires en cada Jueves Santo. Es un gesto de caridad, de amor, de humildad. El Papa Francisco ha querido hacerlo todos estos años como arzobispo de Buenos Aires, yendo a los más pobres, yendo a gente de mayor sufrimiento. Yo creo lo hace como un gesto de que, siguiendo el ejemplo de Jesús, me lavó los pies, me besó mis pies y fue algo muy emocionante, muy lindo, no me lo esperaba. Fue algo muy emocionante para mí. En ese momento fue entre alegría y tristeza, mucha alegría y ver lo que el
cardenal me haga eso, medio que me puse a llorar un poco, ¿no? Bergoglio siempre fue un hombre de bajo perfil, pero muy decidido, y que supo tejer infinidad de relaciones con todo tipo de personas. Esa era una característica que siempre tuvo, las relaciones personales, una gran memoria y extrema confianza en su libreta de apunte, ¿no? Bueno, una vez preguntó lo que es muy común acá en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, ¿de qué equipo sos? O sea, simpatizante de quién eres. Entonces, el de San Lorenzo, y yo dije de River. Bueno, cuando River no iba tan bien y San Lorenzo iba bien, comenzaron algunas chanzas por parte de él, y vi, bueno, aquí hay un hombre distinto, un hombre que se trata de acercar al prójimo, un hombre con quien podemos empezar a caminar, sentir lentamente una senda de acercamiento profundo. De las reuniones privadas entre Bergoglio y el rabino Skorka surgió el exitoso libro Sobre el cielo y la tierra que ambos coescribieron. Nos sentíamos comprometidos, primero a mostrar que podemos caminar juntos, que debemos caminar juntos, cada uno con su identidad, pero para tratar de formar un mensaje de espiritualidad, de paz para Argentina, para la ciudad de Buenos Aires y en algún momento para el mundo. Renunziare iter da die 28 febbraio bis millesimo 13 hora 20 sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, ab his quibus competit convocandum esse. El cónclave produjo no solo un cambio, sino una continuación. Lo que es verdaderamente profundo en la elección del Papa Francisco es que parece que los cardenales del cónclave se hubieran basado en la encíclica sobre la caridad de Benedicto, pues la vida de Francisco encarna la misión caritativa de la Iglesia. Claro, todos deseábamos a alguien que podría continuar la gran tarea de la nueva evangelización con el enfoque de Juan Pablo II y el Padre Papa Benedicto. Hace falta un hombre de Dios, un hombre de autoridad pastoral, un hombre con un sentido universal de la Iglesia, un buen comunicador. Y él cumple con todos esos requisitos. Si a esto le sumamos su lugar de origen, su elección es un gran estímulo para la Iglesia en todo el continente americano. Esto será una verdadera bendición. La elección del primer papa del continente americano generó una enorme alegría en toda América Latina, pero sobre todo en la patria del papa. Sí, la verdad que es una inmensa alegría que tengamos un papa argentino, un papa latinoamericano, el primero en la historia. Y la verdad que es un orgullo para uno ser joven y vivir este momento junto a nuestros amigos y con toda la iglesia también. Una felicidad inexplicable, una emoción está en la Plaza de Mayo que no hay palabras, hay que vivirlo. Ya estoy feliz porque es un hombre capaz, inteligente, humilde, con muchas ganas de poder transformar la iglesia. Fue muy emotivo, y veía esa cara y de repente la imagen vestido de blanco. Me llamó por teléfono de Roma y me dice, mire, no me dejaron salir de Roma. Llegué aquí, me agarraron y no me dejaron volver. Lo primero que sentí junto con la alegría fue la tristeza de decir, lo hemos perdido. Ahora es de todo el mundo, pero sin duda de una gran alegría. Hizo la providencia que hizo que, bueno, saliese elegido uno de aquí, de esta tierra, que tanto queremos. Entonces, bueno, nos ha despertado esos sentimientos de fervor religioso.
Me dejó impresionado su voluntad de no dejarse influenciar por su nuevo puesto y por seguir siendo él mismo, pero al servicio del papado. Quería ser algo más que el papa, quería ser un ser humano. Pagó sus propios gastos y desde el balcón de San Pedro pidió a las personas que hicieran una oración. Espero que siga ejerciendo su individualidad mientras sea papa. Este papa es alguien que nos enseña con la forma en la que lleva su vida y con el lenguaje que usa para dirigirse a las personas comunes y corrientes. Colegio Máximo, buenas tardes. Él dijo, hola, habla Jorge. Cuando me dijo Jorge, yo le dije, ¿el Papa? Y él me dijo, sí. ¿Cómo me conoció la voz? Y le digo, ¿cómo no le voy a conocer la voz? ¿No? Re humilde él. Y bueno, él dice, lo llamo el Papa, muy sorprendida. Y bueno, pásemelo. Y bueno, le dice feliz cumpleaños. Y bueno, le digo, ¿qué tal Jorge? Bueno, Francisco le dije ahora. Pero ya sé que le gusta que le llamen Jorge, como siempre. Por lo tanto, muy cercano con muchas personas que se acuerdan del día del cumpleaños. Y sí, también, aún siendo papa, se acordó que ese año cumplía años yo. Ha salido algo que él lo ha vivido desde siempre, ¿no? Esa alegría de estar con la gente. Yo creo que él ahora entiende que su ministerio petrino es para la gente. En los días que siguieron a su elección, el mundo se preguntaba qué podía esperar de este papa simple y humilde. Esta es la gran pregunta a la que no considero tener la suficiente autoridad, así que me tengo que remitir a las palabras de él. Una iglesia que no se va a quedar quieta, una iglesia no estática. Podemos estar seguros que esa va a ser la iglesia del Papa Francisco. Está esa frase, creo que lo he dicho ya, la persona que se queda en un cuarto encerrado se asfixia. Él habla de una iglesia no autorreferencial, de una iglesia que sale al encuentro de la gente. Él quiere una iglesia santa, o al menos con un gran esfuerzo de virtud. Y esa virtud tiene que demostrarse particularmente en la pobreza. Por eso la elección del nombre de Francisco. En su primer viaje internacional, el Papa Francisco viajó a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Ahí le dio la bienvenida a millones de jóvenes, retándoles a descubrir el poder transformativo de su fe católica. Já está sentindo o espírito da jornada muito forte nas pessoas, elas te olham diferente quando te veem com o kit. A gente sente realmente que é uma alegria receber os peregrinos e receber o Papa. Essa emoção é muito grande ter um Papa dos pobres, um Papa que vai ao encontro da juventude, que anda na chuva, que pisa no chão sujo, que pisa nesse chão banhado de sangue, que muitas vezes sangue da nossa juventude. Foi uma semana excelente, teve um astral muito bom, eu pude sentir uma paz assim que eu nunca senti há muitos anos, assim. Eu que sou uma pessoa até nova, assim, mas eu nunca havia visto aqui no Rio uma coisa tão maravilhosa como eu estou vendo agora. Un papa de no solo Argentina, un papa no solo de América Latina, un papa del Nuevo Mundo, de la América, de la Iglesia in América que había soñado Juan Pablo II. No me cabe la menor duda de que la elección del Papa Francisco ha significado que el líder espiritual más importante del planeta esté ahora del lado de los pobres y esté a todos nosotros despertándonos a la conciencia de lo que significan los pobres como prójimos, como aquellos que están inmediatamente cercanos a nosotros. Y por tanto, creo que el Papa va a marcar sin duda un despertar, una nueva era de la caridad en el mundo. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia
per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità. Chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo qui serve con amore, sa custodire.